Exactamente, ya estamos aquí en el living en compañía de Ramón Ruiz, que es director del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores y que ha tenido intensa actividad en procura de solucionar la situación de los cincuentones afectados precisamente por la modificación de la ley jubilatoria cuando se pasó al sistema mixto en aquel entonces, cuando comenzaron a operar las AFAPs y que tiene en vilo a muchas personas esperando que de un momento a otro se apruebe el proyecto que surgió desde el Poder Ejecutivo, desde Presidencia de la República, y contó con la aprobación de todos los integrantes del Consejo de Ministros y que ahora espera, sin modificaciones, se apruebe a nivel parlamentario también, ¿no? Que cuando nos queramos acordar, el parlamentario está a la vuelta de la esquina también. Exactamente. Bienvenido, Ruiz, ¿cómo le va? Mucho gusto y además agradecer la invitación, como siempre, al programa para tratar de, por lo menos, informar. Como tú decías, hay miles de trabajadores que están esperando que el Parlamento se pronuncie sobre este tema. Cuando decimos miles hablamos de 40.000 aproximadamente, entre 30 y 40.000. Sí, hay una estimación de máxima que recientemente elaboró el BPS que dice que como máximo aproximadamente 80.000 trabajadores, 80 y casi 90.000 trabajadores como máximo podrían estar en condiciones de volver al EPS, o sea que son perjudicados por las AFAP. ¿Estamos hablando de personas que ya se jubilaron o que están a punto de jubilarse? No, estamos hablando de todas las personas que a abril del año pasado habían cumplido 50 años. Claro. Es decir que estamos hablando de una generación que nuclea... La que no pudo elegir. Y que seguro esos trabajadores están obligados a estar en la FAP. Lamentablemente los números, los resultados no fueron los esperados, porque recordemos que en el año 96, cuando se promovió toda esta reforma, se le dijo a estos trabajadores que las rentabilidades iban a ser de 2 dígitos. Eso no se cumplió. Se hacían estimaciones, se hacían simulaciones con rentabilidades muy altas. Durante mucho tiempo esas simulaciones se hicieron con un 3% de tasa de interés y ahora esa tasa de interés está al 1,5%. Y esto genera un perjuicio económico importante en el resultado, comparándolo con lo que hubiese sido su jubilación por el BPS. Seguro, porque a veces se habla mucho de que, bueno, lo que pasa es que tuvieron poco tiempo para ahorrar, pero no solamente fue el poco tiempo que tuvieron para ahorrar, porque algunos expertos dicen que se necesita por lo menos 30, 35 años de ahorro para que realmente este sistema funcione. Eso es muy difícil en este Uruguay, donde la informalidad y el mercado de trabajo todavía tiene algunas dificultades. Pero la cuestión es que, bueno, cuando nosotros planteamos de que esto iba a ocurrir, nos centramos de que las comisiones que cobran las AFAP son muy altas, eso atenta contra el resultado, que las rentabilidades no son las que se esperaban, son mucho menores, y que además los cambios que se están produciendo en el sistema a medida de que va avanzando hacen de que el Banco de Seguro hoy esté perdiendo dinero pagando las prestaciones del ahorro individual. Entonces, claro, hay un conjunto de cosas que nosotros, independientemente de esa otra explicación del tiempo en el que la persona pudo ahorrar, se suman a toda esa situación, ¿no? Ruiz, yendo concretamente a lo que está a estudio del Parlamento, ¿cuáles son eventualmente las modificaciones que pueden perjudicar a esta población que está a la espera? En realidad lo que puede perjudicar es que esto se dilate y no salga este año, porque todas las modificaciones que se plantean contrarreloj, siendo de que nosotros tuvimos desde el año 96 avisando de que esto iba a pasar, pero durante el 2014 y el 2015 estuvimos recorriendo el país, recorriendo los despachos de los diputados, concurriendo al Parlamento a plantear este tema en varias oportunidades, y desde la oposición nos decían, bueno, el gobierno, el Poder Ejecutivo tiene que mandar un proyecto porque esto es privativo del Poder Ejecutivo. Si bien el proyecto, nosotros estamos de acuerdo con encontrar una solución a este tema. Por otro lado, el oficialismo nos decía, sí, tienen razón, es justo, hay que resolverlo. Bueno, ahora hay un proyecto del Poder Ejecutivo. Nosotros nos parece que ese proyecto se tiene que aprobar, porque el año pasado, cuando tuvimos varias conversaciones con el ministro de Trabajo, con el Poder Ejecutivo y con los sectores sociales,
logramos tener un amplio apoyo social. Acá los empresarios, los trabajadores y los jubilados representados en el BPS estamos de acuerdo con este proyecto. El propio presidente del Banco de Previsión Social se ha pronunciado a favor de este proyecto. Por supuesto, el Ministerio de Trabajo. Nosotros tenemos también ahí de que, además de las voces del Parlamento a favor del proyecto, en la torre ejecutiva, ya saliendo del BPS, pasando por el BPS, pero en la torre ejecutiva, hubo varios mensajes públicos, hubo concretamente desde que en Fraiventos el presidente de la República dijo que iba a encontrar una solución a este tema, hasta que hizo una conferencia de prensa con el ministro de Trabajo y el ministro de Economía, en una conferencia de prensa anunciando este proyecto. O sea que tiene un... ¿Pero qué falta? Voluntad política, porque usted me nombró prácticamente a todos los actores involucrados en esta situación. Y si todos están de acuerdo, en el Parlamento, oposición, oficialismo, ¿qué es lo que falta? O sea, o los tiempos del Parlamento no van acompasados a las necesidades de este montón de personas que están reclamando se apruebe definitivamente ese proyecto. Sí, digo, acá yo creo que no todo el mundo está convencido, porque si no ya se hubiese aprobado. ¿Y quiénes son los que no están convencidos entonces? Bueno, a ver, yo creo que bueno, en la oposición tenemos sectores que apoyaron esta reforma en el 96 y que seguramente desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, no están de acuerdo con tocar la ley de la SAFAP. Ahí tenemos una dificultad en la oposición. Y dentro del Frente Amplio, por ejemplo, una de las cosas que ocurrió en los últimos días fue que el Ministerio de Economía y Finanzas concurrió a la comisión que está tratando el tema y pidió 15 días de plazo para hacer nuevas estimaciones, nuevos informes. Ese informe ya está elaborado, esperemos que en los próximos días Economía concurra a la comisión y que se aclare la situación de cuánto es el costo de esta reforma, que es un poco lo que le preocupa a Economía. Eso retrasó digamos, todo el procedimiento desde el punto de vista de la comisión y bueno, tenemos dentro de todo esto tenemos un compromiso público de parte de la bancada oficialista, de la bancada del Frente Amplio, que resolvió que el 5 de diciembre el proyecto va a entrar al plenario, digamos, de diputados. Eso nos marca una fecha. Mientras tanto, tenemos entendido de que hay una comisión a nivel también de la bancada del Frente Amplio con senadores y integrantes del Poder Ejecutivo que están trabajando para que el 5 se apruebe algo que después en diputado no tenga, en Senado, mejor dicho, en el Senado, claro, no tenga otra discusión igual a esta. Pero, ¿y cuáles son los principales argumentos a la hora de plantear? Porque la modificación es en concreto lo que está trazando la aprobación. Usted decía, hablando de sectores políticos, hay sectores políticos que hace 20 años no tenían actividad parlamentaria, no existían directamente. Es decir, ¿a qué intereses están respondiendo esas modificaciones? Bueno, una de las modificaciones que se está proponiendo es que la opción de volver al EPS, el trabajador la puede hacer el día que se jubile. Ese es un cambio que para nosotros es un cambio muy importante porque estaríamos hablando de otro proyecto. En la medida de que este proyecto dice que los trabajadores se pueden ir ahora, en un plazo de 3 años, los trabajadores en forma gradual, primero los que están más cerca de la jubilación y así gradualmente se van a ir retirando, mejor dicho, van a hacer la opción ahora, plantear que es al final también cuestiona cuál va a ser el funcionamiento del fideicomiso que está dentro del proyecto. Claro. O sea que plantear una opción de que al final de la vía laboral el trabajador decida si quiere volver al EPS o permanece en la FAP, es como estar hablando de otro proyecto distinto. Si en caso que el trabajador quiera volver al BPS, ¿se toma con retroactividad los últimos 20 años de aportes con el criterio, con los parámetros del BPS? Sí, ahí hay una discusión que está medio entreverada, pero voy a tratar de aclararla. En primer lugar, lo anterior. Si la opción se hace cuando el trabajador se jubile, lo que quiere decir esto es que estos 30.000, 40.000 trabajadores que hoy seguramente van a volver al EPS, que sabemos que están perjudicados, claro, esos trabajadores resulta que los vamos a estar obligando a que sigan aportando a la FAP, sabiendo que están perjudicados. Que sigan perdiendo plata. El trabajador ese le va a pagar a la AFAP una comisión por administrar su dinero durante 10 años, durante 8 años, durante 7 años, según lo que le queda hasta la fecha de retiro. Y a su vez, después que el trabajador fue obligado a aportar a la AFAP, que la AFAP cobró la comisión, resulta que al final el BPS
el Estado termina pagando la jubilación, la mejor jubilación. Porque el ahorro va para el BPS, pero la comisión, la rentabilidad, todo eso claro, quedó en la FAP. No vuelve. Para alguien que ya sabe quiere pasarse al BPS. Sí, entonces que va a ser perjudicado. O que nunca quiso dejar de exactamente. formar parte. O sea, ahí hay un tema de una intención de beneficiar una FAP, o se vería beneficiar el sistema. Y con respecto a los aportes anteriores al año 96, la propuesta que nosotros hacemos, que es que estos trabajadores vuelvan al BPS al régimen de transición. En el régimen de transición, para calcular, digamos, la jubilación, se tienen en cuenta todos los aportes que realizó el trabajador. Y se hace un cálculo que es el promedio de los últimos 10, de los últimos 20 o de los mejores 20. Entonces, con ese cálculo se contempla todo el aporte que hizo el trabajador durante su vida. Por supuesto, con las reglas de juego que tiene el BPS para liquidar todas las jubilaciones. Claro. Por lo tanto, eso de reconocer los años anteriores al 96, nosotros lo que decimos es que con la propuesta que hacemos nosotros como representación de los trabajadores, la propuesta que hace el PICNT, contempla tener en cuenta todos los aportes que hizo el trabajador durante los últimos años o en los mejores 20 años de su vida, los mejores 20 años de aporte a la seguridad social. Y bueno, digo, nosotros queremos, simplemente porque a veces uno tiene que ver para creer, ¿no? Este es el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo al Parlamento en el mes de agosto. Desde agosto ese proyecto de ley está a consideración de la Comisión de Seguridad Social integrado por Hacienda. Este proyecto tiene la firma de todos los ministros. De todos los ministros, de todo el gabinete, digamos. Tenemos... ¿Lo puede mostrar nuevamente? Sí, por supuesto, digo, lo vamos a dejar inclusive. Tiene el apoyo de los sectores sociales, tiene el apoyo de las distintas bancadas, con matices, pero tiene el apoyo. Entonces, digo, ahora hay un solo proyecto en el Parlamento que resuelve la situación de los cincuentones y nosotros pensamos de que el Parlamento debe aprobar este proyecto así como está. Si le hacemos modificaciones, corremos el riesgo de que esto no se resuelva este año. Y sabemos que el año que viene va a ser mucho más difícil instalar este tema. Comprendido. Ramón Ruiz. Muchísimas gracias por su visita aquí en Vendedor Uruguay y por aclarar y ponernos al día en que está esta situación. Exacto. Que, como decíamos, tiene involucrado a miles de uruguayos y por lo tanto a miles de familias. Federico, quiero remarcar esto. Modificar el proyecto para que esto sea el final es nada más y nada menos que defender el negocio que tienen las AFAP. Cualquier actor que presente esa propuesta está más preocupado por salvarle negocio a las AFAP que por resolver la situación de los trabajadores cincuentones. Comprendido. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias por su visita a Uruguay.